Continuando con las actividades del día de hoy, vamos a pasar a la actividad número 3. En la actividad número 3 nosotros vamos a tratar el tema de la migración y desplazamientos humanos. Este tema es igual al tema que ustedes previamente consultaron el día lunes, entonces ya debemos de tener más conocimiento acerca de esto. Antes de iniciar las diversas actividades de esta temática, vamos a leer un poquito sobre lo que es la migración. ¿Qué nos dice referente a la migración, tanto a nivel mundial como de forma específica aquí en el Ecuador? Leemos muy bien, recuerden que pueden pausar el video para poder realizar la lectura de manera más tranquila. Un aspecto que quería resaltar de esto es acerca del Ecuador, que nos dice lo que vivió entre 1998 y el 2000. Recordemos que estos sucesos que acontecieron en esta fecha fueron uno de los mayores sucesos a nivel del Ecuador, debido a la crisis económica que hubo y pues posterior el feriado bancario, las situaciones internas del país y que terminaron por ende en la dolarización, es decir, el cambio de la moneda del sucre al dólar. En estos periodos, en estos 2 años, pues se suscitaron muchas migraciones que tuvieron que salir desde el Ecuador, muchas personas que tuvieron que salir del Ecuador y viajar hacia otros países, que principalmente fueron Europa, como Madrid, Murcia, entre otras ciudades europeas. Esos fueron los destinos focales una vez concluida esta crisis que hubo en el Ecuador. Entonces es importante conocer también esta poquita historia para así enmarcarnos en este caminar de la migración. Entonces podemos consultar también otras cuestiones referentes a lo que es la migración, no solamente del Ecuador, sino de otros países. Otra situación puntual pues que se estuvo viviendo fue la crisis venezolana, el exilio pues de los venezolanos que fueron ahora último, donde muchas personas de nacionalidad venezolana caminaban incluso de frontera de países vecinos de un lado a otro. ¿Por qué? Por la situación económica pues que estuvo atravesando y que está todavía atravesando el país hermano de Venezuela. Entonces también existen otras realidades, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero. Continuando con las actividades de este tema, tenemos el primer punto que nos dice que observemos la imagen. Observa la imagen y responde: ¿qué es migración? ¿Por qué influyen las guerras en este fenómeno? Aquí vamos a responder estas dos preguntas en nuestros cuadernos de trabajo y principalmente lo que es migración, pues ya debieron haber leído un poquito la lectura anterior y también lo que han consultado del día lunes. ¿Y por qué influyen las guerras en este fenómeno? Aquí voy a hacer una aclaración, pues no solamente las guerras influyen en las cuestiones migratorias, sino también otros problemas, como lo que yo estaba diciendo, problemas políticos, problemas socioculturales y problemas económicos. Entonces, un claro ejemplo de problemas sociales, socioculturales, es cuestiones religiosas. Si nos vamos un poquito más allá en la historia, podemos ver que muchos judíos, pues cuando fue esta masacre de los judíos, también salieron de sus ciudades, se escondieron y se refugiaron en otros países por el temor a ser
masacrados, torturados y dados por muerte, ¿ya? Y también pues otro fenómeno que se podría decir, lo económico que ya hablamos, un claro ejemplo es en el Ecuador, pues que sucedió esto en el 98 al 2000, un ejemplo de problemas políticos es lo que está viviendo Venezuela con el gobierno de Maduro, pues que él cierra fronteras, impide unas relaciones económicas, relaciones políticas entre otros países, pues, y eso también afecta la dinámica social de toda la población, y es por eso que las personas pues salen a buscar otros lados, otras oportunidades de trabajo, entre otras cosas. Y las guerras, como dicen aquí, ¿por qué influyen estas guerras? Porque vemos que hay las causas de maltrato, la vulneración de derechos humanos, que no se respeta la vida, y es por eso que influyen en este sentir de la migración, que la población tiene que salir de su país hacia otro lugar por el motivo y el temor de perder la vida en algún campo de concentración, o en algún conflicto bélico que tengan. Aquí en imagen pues podemos ver de África que van saliendo unas personas de África y se van a Europa. En África, no todo África, pero sí en algunas ciudades de África pues se viven estas tensiones de guerra. Más que todo es en el Medio Oriente donde se vive esa tensión de guerra, y específicamente en los países de Siria o Afganistán tienen que salir de esas ciudades los pobladores pues e irse a vivir a otras ciudades, incluso a otros países, pues para mantener una condición de vida estable. En la pregunta número 2, no, más que pregunta, es una actividad, nos dice que lea las siguientes definiciones relacionadas con la migración. Aquí tenemos dos definiciones claras: la emigración y la inmigración. Aquí vemos dos palabras que se pueden parecer, pero son completamente diferentes. La emigración es la acción de abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero, ¿ya? Y la inmigración es llegar a un país extranjero para erradicarse en él. Es decir, que si yo en este momento me voy y estoy en Ecuador, yo digo, y que me voy a mudar, digamos, a Estados Unidos, yo digo, voy a emigrar hacia Estados Unidos. Cuando yo ya llegue a Estados Unidos y ya tenga mi casa, ya sea ciudadano y todo lo demás, ¿yo qué voy a decir? Inmigré de Ecuador, ¿ya? Entonces, vemos que son dos palabras completamente diferentes y que debido al contexto la utilizamos. Si yo estoy aquí, como le digo, en Ecuador y deseo irme a Estados Unidos, digo que voy a emigrar. Si yo estoy allá en Estados Unidos y me preguntan de dónde vengo, yo digo que inmigré de Ecuador, ¿ya? Estos ejemplos, estas dos palabritas, manténganselas en la cabeza, que después el día de mañana yo voy a preguntar referente a ella. Como tercer punto pues tenemos lo relacionado a un complete, un organizador gráfico que nos dice: complete en una hoja el siguiente diagrama de Venn. Este formato que yo tengo aquí, yo se los voy a enviar. Los que puedan pues lo pueden imprimir, y los que no pueden dibujarlo tranquilamente en su cuaderno de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice? Completa en una hoja el siguiente diagrama de Venn, anotando las diferencias en la área independiente de cada círculo y las semejanzas en la área de intersección entre los círculos, entre la palabra inmigración y la palabra
emigración. Entonces, aquí yo voy a poner inmigración y acá yo voy a poner emigración. Aquí voy a anotar las diferencias, es decir, las características propias que tiene la palabra inmigración, y de este otro lado voy a anotar las características propias que tiene la palabra emigración. Y aquí pues en todo el medio voy a anotar la semejanza que une a esas dos palabras, Una semejanza que podría ser, y la más fácil, es la de movilidad. Ambas implican movilidad, movilización, ¿ya? Tanto la inmigración como la emigración da hacia una movilidad. Como cuarta actividad nosotros tenemos conversa con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan la migración en nuestro país. Aquí tenemos las causas, acá tenemos las consecuencias. Vamos a anotar 3 causas y 3 consecuencias, cortas nomás, no le hagamos muchas. Vamos a anotar 3 de cada una para que no se nos haga mucho, ¿ya? Una aquí, otra aquí y otra aquí, 3 causas y 3 consecuencias. Y en la última pregunta nosotros tenemos que nos dice que este problema, la migración, afecta a todo el mundo. Como veíamos al comienzo, no solamente nos afecta a nosotros como ecuatorianos o a Latinoamérica como país en vías de desarrollo, sino también incluso a países desarrollados. Como Canadá es un claro ejemplo, que es un país desarrollado, y sin embargo existen personas que migran hacia los Estados Unidos pues para conseguir otras oportunidades de vida. Y respondemos la siguiente pregunta: ¿cuál sería tu posición al conocer qué personas han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones? Es decir, ¿qué nosotros opinamos porque estas personas han tenido que salir de este país, en este caso de Ecuador, por ejemplo, hacia otros países? Hay personas pues que consideran que esto es algo positivo, ya que en otros países encuentran una mejor calidad de vida y pueden ayudar a los familiares que todavía viven acá. Hay otras personas pues que ven a la migración como algo negativo, por decir que las personas que trabajan allá muchas veces son explotadas, muchas veces trabajan en horarios, en turnos de más de 16 horas al día, y en otras ocasiones pues el salario no les alcanza para el nivel de vida que se vive en países desarrollados, ¿ya? Entonces hay diferentes posiciones, pero vamos a conocer cuál es su posición. ¿Usted qué opina de estas personas que salen de aquí del Ecuador y se van a vivir hacia los Estados Unidos, hacia otros países? ¿Qué opina acerca de ello? ¿Estará bien? ¿Estará mal que ellos salgan y se vayan a vivir a otro lado? También podemos ayudarnos por nuestros padres que nos expliquen más estas temáticas. Eso sería el trabajo para el día de hoy. Por favor, cualquier inquietud pues me consultan, revisen el video, si tienen alguna duda pausenlo y vuélvanlo a reproducir y entenderán de una mejor forma. Está aquí todo detallado, y esta matriz pues este taller está en Word. Yo se lo voy a enviar para aquellos que lo puedan imprimir. Para los que no lo pueden imprimir, no se preocupen, háganlo directamente en su cuaderno de trabajo. Eso es todo, nos vemos el día de mañana.